Amén, amados. Bendito sea el nombre del Eterno. Ya hemos llegado en este Shabbat a la porción número 19 de la Parashá, ¿verdad? La Parashá es el estudio semanal de la Torah. La Parashá de esta semana es bastante especial, amados. Lleva por título Terumá. Vamos a iniciar estudiando qué significa Terumá, ¿verdad? Y también muy importante que podamos apuntar que va del capítulo 25 al capítulo 27, verso 19. Es muy importante que nos podamos ir adentrando cada semana en el estudio de la parashá. Sabemos de que cada parashá está dividida en 7 porciones a su vez, las cuales se llaman aliyah, o en plural aliyot, ¿verdad? Que significa ascender. Así cada día de la semana vamos ascendiendo hasta llegar al día de Shabbat. Así que eso es muy hermoso, conforme a lo cual el Padre nos permite poder estudiar acerca de las escrituras. Amén. Así que vamos a dar inicio a la enseñanza. El día de hoy, amados, tenemos un largo camino por recorrer. Si bien esta no va a ser una exhortación larga, pero sí vamos a tocar varios puntos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de las ofrendas, de las contribuciones para el ministerio, para la obra del reino acá en la tierra. Vamos a hablar también acerca de todo lo que fue ordenado en medio del tabernáculo, los detalles que el Eterno dio. Y el año pasado, amados, yo le invito a que durante este Shabbat puedan también revisar el video de la porción de la Torá del año pasado, porque el año pasado nos centramos netamente en Yeshua. Por ejemplo, qué mostraba el candelabro con respecto a Yeshua, qué mostraban los colores, que mostraban la mesa de los panes de la preposición, todo un apunte hacia Yeshua de manera exhaustiva. Yo les invito a que lo puedan ver, porque en este año, en este ciclo de la Torá, vamos a ver un contraste entre los aspectos del tabernáculo y el ser humano, es decir, la persona. ¿Por qué? Porque el Eterno ordenó que los israelitas pudieran construir el tabernáculo, y eso es algo muy didáctico, mediante lo cual el Eterno algo nos quiere mostrar, algo nos quiere enseñar. Así que vamos a profundizar un poco más que el año pasado en esta administración. Entonces, hay muchos desgloses que vamos a estar estudiando en esta porción de la Torá. Así que, amados hermanos, bendito sea el Eterno, vamos a estudiar la parashá 19 que se llama Terumá. Primeramente tenemos que entender qué significa terumá, y para los nuevos, ¿verdad? Siempre las porciones de la Torá llevan por título la palabra con la que inicia, o alguna frase con la que inicia la parashá, ¿verdad? En este caso vamos a leer lo siguiente. Dice, y Adonai habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda. Ahí está la palabra terumá. ¿Ven? Es una palabra que está al inicio de la parashá. Es entre las primeras palabras que se encuentran. Entonces dice, recojan una ofrenda para mí. Terumá para mí. De hecho, si nosotros somos un poco más estrictos en los términos del original, dice que cojan una ofrenda de mí. Es decir, de lo que el Eterno ha provisto. Nosotros tenemos que entender que de dónde los israelitas sacaron para poder dar al Eterno una ofrenda, sacaron mediante lo que los egipcios les dieron a la hora de salir de Egipto durante el Pesaj, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 15, allí señala la palabra que el Eterno le dijo a Abraham, de cierto, tu descendencia estará cautiva, pero a la cuarta generación saldrán de Egipto, y yo también juzgaré a esa nación, pero no le dice de Egipto, sino que yo juzgaré a esa nación de la cual fueron cautivas, y saldrán con muchos regalos, ¿verdad? Y ya vemos nosotros que en la noche en la cual los hebreos fueron liberados de Egipto, salieron con joyas, salieron con oro, salieron con muchísimas cosas que el Eterno había permitido que hallaran gracia entre los ojos de los demás. Dice incluso literalmente que saquearon a los egipcios, es decir, le dijeron, denme las cosas y con eso se fueron. Entonces, es bastante razonable que podamos entender que el Eterno les diga, recojan ofrenda de mí, es decir, de lo que a ustedes le dieron por mi poder, por mi brazo extendido con el cual los saqué de Egipto, ahora de eso saquen ofrenda, saquen terumá. La palabra terumá no tan solo se puede entender como ofrenda, sino que se puede entender también como una contribución. Y esto es algo totalmente más estrecho, porque
el hebreo estaría contribuyendo a la obra del Eterno aquí en la tierra, ¿verdad? Por medio de lo cual el Eterno ya les había provisto anteriormente. Entonces, ¿por qué estamos dando al Eterno? Porque Él nos dio primero. Entonces dice, de todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Esto es muy importante que nosotros lo podamos estudiar. Quiero dar la misma señal de alerta, ¿verdad? Que di el año pasado a la hora de ministrar esta porción de la Torá. Esto, amados, no es evangelio de la prosperidad, ¿ok? Quiero dejar eso por sentado. Muchas veces cuando hablamos acerca de ofrendas, de diezmos, de contribuciones, muchos se ponen a la defensiva, ¿verdad? Y yo muchas veces también trato de no hablar de ese tema, pero sí es necesario que podamos ser exhortados mediante eso, conforme a lo que la Torá nos enseña primeramente y también en segundo plano con lo que vamos viendo en el Brit Hadashah. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Esto no es evangelio de la prosperidad, sino que es en cuanto a lo que las escrituras nos enseñan y la fuente de bendición para los hijos de Israel. Nosotros tenemos que entender que desde una perspectiva hebrea, muchas veces el dar es recibir. Cuando nosotros estamos dando, también es recibir de cierta manera, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que visualizar es como una fuente principal con varias fuentes a su alrededor que se van llenando de la fuente principal. Entonces, cuando hay dadores alegres, cuando hay corazones generosos, de hecho ustedes recordarán ese versículo que está en el Nuevo Testamento, donde dice que el Eterno bendice al dador alegre. Bueno, eso Pablo, ¿de dónde lo saca? De lo que estamos viendo en pantalla, del primer y segundo versículo de esta parashá, que dan de corazón, que son generosos en poder dar para poder contribuir a la obra del Eterno. Y esto es muy distinto, amados, a lo que nosotros hemos exhortado como hacer sedacá. Cuando nosotros enseñamos que la sedacá es para darle al necesitado, para darle al pobre, para darle al huérfano, a la viuda, tal cual como la Torá sí lo enseña. Pero la terumá, la ofrenda, la contribución, es para poder expandir el reino del Eterno aquí en la tierra. Y la base de eso, amados, es que se pidió una contribución, ¿para qué? Para hacer una réplica de lo celestial en un plano terrenal. ¿Ok? Así que quiero que eso quede por sentados, amados. Vamos a poder desmenuzar un poquito más con respecto a la palabra terumá, ¿verdad? Que ya dijimos que se entiende como ofrenda, que se entiende como contribución, pero muy importante porque tiene su raíz en la palabra rum, ¿ok? Por eso dice terumá. Ahí está la palabra rum en medio, ¿verdad? Y rum lo tenemos que entender, ¿verdad? Como una ofrenda, pero una ofrenda que es elevada, como una ofrenda que es exaltada. De hecho, rum, eso significa elevar, exaltar, levantar. Eso quiere decir la palabra rum. Entonces, no es tan solo una ofrenda cualquiera, una contribución cualquiera, sino que es una ofrenda totalmente elevada. En el contexto de este relato expresa la idea acerca de la elevación espiritual de los materiales para edificar el Mishkan. Es decir, el Eterno, ya pudimos, si ustedes leyeron la parashá durante la semana, ¿verdad? Que espero que así sea, amados, es esencial que lo puedan estar estudiando durante la semana, porque, por ejemplo, de este pasaje vamos a ver 2 versículos, cuando son muchos más. ¿Verdad? Son casi 9, tan solo la introducción de la parashá son como 9 versículos. Entonces, donde el Eterno les pide lino, les pide pieles de tejón, pieles de cordero, les pide bronce, oro, plata, escarlata, etcétera, madera de acacia, ¿verdad? Y la condicionante principal de todos esos materiales, que son materiales, ¿verdad? Un plano material, es que serían exaltados, serían elevados a la hora de ser contribuidos, a la hora de hacer terumá de ellos. Entonces, pero la condicionante para todos esos materiales, incluido el oro, que puede ser el más valioso de todos, es que tenían que ser dados con generosidad de corazón. Es decir, no valía si la persona decía, ah, aquí está el oro, ah, aquí está la plata, aquí está la madera, ahí está la ofrenda que se me pidió. ¿Verdad? No valía de esa manera. Tenía que hacer una contribución, una terumá generosa de corazón.
Y cuando tú realmente puedes dar contribuciones, hacer ofrendas de manera generosa, cuando tú realmente tomas conciencia de lo que el Creador te ha dado. El poder hacer terumá, el poder hacer ofrendas, contribuciones, tiene que ver con poder reconocer al Eterno como el dador de todas las cosas. Es decir, yo estoy dando, estoy contribuyendo porque el Creador primeramente me ha dado a mí, porque Él me ha bendecido a mí. Y entiendo que todo lo que está a mi alrededor le pertenece. O sea, veamos tan solo esa humildad que el Creador nos está enseñando, que Él siendo el Creador de todas las cosas, está pidiendo una contribución para Él. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿esa contribución es en beneficio del Eterno acaso? Por supuesto que no, ¿verdad? Sino que era en beneficio del pueblo de Israel, porque ahora con ese Mishkan, con ese santuario, con el tabernáculo, la presencia divina moraría en medio de ellos. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que recalcar. El hacer terumá es reconocer el temor a Adonai que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de diezmos en esta sección, sino que estoy hablando solamente de contribuciones. Ya luego vamos a ir aclarando algunas diferencias con respecto a esto. Los materiales para la confección del Mishkan eran muy puntuales. Sin embargo, todos eran restringidos bajo la misma condicionante. Debían ser dados de corazón. De corazón. Yo sentía poder dar del Eterno. ¿Por qué? Porque tengo temor de Él, porque he visto lo que Él me ha dado, he visto la provisión que Él me ha dado, y ahora de esa provisión que Él me dio, yo aparto mi contribución para Él. Cuando hablábamos acerca de esa fuente, ¿verdad? Que al ser llenada, llenaba fuentes paralelas, es así como muchas veces el Eterno nos ve. O sea, tan solo pensemos, el Eterno, ¿a quién va a bendecir más? Va a bendecir a aquel que esté dispuesto a seguir propagando la bendición. Muchas veces llegan bendiciones a nuestra vida, ya sea dinero, ya sea una canasta de frutas, algunas mercaderías, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? La tomamos y la guardamos en el bolsillo, ¿verdad? ¿Qué debiésemos hacer de lo que el Eterno nos ha dado? Contribuir a alguien más. El Eterno me dio esto, yo separo un poco para seguir contribuyendo, para seguir compartiendo, para seguir dándole a mi hermano o a aquel que pueda estar incluso más necesitado que yo. Hay un principio que tienen los hermanos de la casa de Judá, los judíos, ¿verdad? Donde habían ciertos rabinos que enseñaban, cuando una persona está pasando necesidad, ¿qué debe hacer? Tiene que dar a los pobres. ¿Por qué? Porque mediante esa persona pueda dar a los pobres en medio de su necesidad, más bendición vendrá para su vida porque tiene la capacidad de poder bendecir. Y muchos de nosotros no estamos preparados para tener esa capacidad de poder bendecir. Y ese es el punto por el cual muchas veces también vivimos ciertos apretones económicos en nuestras vidas. Es muy importante, amados, que podamos entender lo que realmente se refiere terumá, lo que es contribuir para la obra del Creador. Vamos a analizar el texto que mencionábamos al principio acerca del apóstol Pablo, de Rab Shaul, donde dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Y poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿por qué Pablo está trayendo esta reflexión? Que muchas veces se ha utilizado para el evangelio de prosperidad. El que siembra cosecha, tú siembra más, cosecharás más, etcétera. Bueno, el contexto real de esto es poder obedecer a la Torá. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando Pablo, ya vemos el contraste, ¿verdad? Dar de corazón, generosos de corazón. Pero ¿por qué luego dice que Adonai permite que hayamos gracia a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre todo lo necesario en todo, abundemos para buena obra, porque eso fue lo que él permitió con su pueblo Israel. No tan solo lo permitió con los hijos de Israel, sino que con la descendencia de Abraham ya también se podía ver. Cuando Abraham pasó por Egipto, ¿cómo salió? Con regalos, con bendiciones. David Melech también salió con bendiciones. Cuando estuvo Jacob, ¿verdad? En Harán junto a su tío Labán, ¿cómo salió de allí? Salió bendecido. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Salió bendecido. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Hicieron terumá. Contribuyeron para la obra del Creador. Entonces, ese es el real contexto de lo que Segunda de Corintios quiere decir.
no es simplemente un evangelio de prosperidad de que, siempre y listo. No, amados, sino que tiene que ver con que conozcamos acerca de las escrituras en profundidad. La terumá era con el propósito de que la presencia de Adonai habite en medio de su pueblo. Si de nuestros bienes no destinamos a elevarlos, es decir, hacer terumá, que nuestros bienes sean elevados para contribuir a la obra del Eterno, ¿qué hacemos con ellos realmente? ¿Verdad? Es también muchas veces necesario que podamos revisar de qué manera nosotros actuamos con las bendiciones que el Padre coloca en nuestras manos. Sabemos de que todo es por medio de Él. Cuando decimos Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai Echad, ¿qué es lo que terminamos después diciendo? Que le amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y se puede entender también como recursos. ¿Por qué? Porque Él nos da la fuerza de nuestro trabajo y Él también nos bendice por nuestro trabajo. Y ahora si entendemos que ese fruto de nuestro trabajo es una bendición de Adonai, cuando nosotros caemos en consumismo y hacemos compras muchas veces que son de manera alocada o sin ningún propósito, también eso nos constituye como una falta, porque no estamos siendo sabios para administrar de la manera correcta lo que cae en nuestras manos. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos con las bendiciones, y estamos hablando de bendiciones físicas. Muchas veces, amados, hemos hablado acerca de bendiciones espirituales, de ofrendas espirituales, por medio de la ofrenda de nuestros labios, etcétera, pero también es necesario que preguntemos, ¿qué hacemos con nuestros recursos? Si cada día de Shabbat estamos diciendo que bendeciremos al Eterno, que le amaremos con nuestros recursos incluso. Entonces, eso es algo que también tenemos que pensar mucho. Y es acá donde tenemos que nosotros contrastarlo con lo que conocemos como el diezmo, ¿verdad? Y no voy a profundizar mucho porque ya hemos tocado con respecto a este tema, pero el contraste que quiero hacer el día de hoy es acerca del diezmo, el maser, ¿verdad? Y la terumá. Porque muchas veces las personas se escudan en que el diezmo ya no está vigente, hoy día solamente tenemos que ofrendar y ofrendar de corazón, y de esa manera lo que están haciendo implícitamente es menospreciar la terumá. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, y que tan solo una o dos personas, ¿verdad?, levanten su mano y si quieren dar su opinión, ¿qué es más elevado, el diezmo o la terumá? Amén, mi hermano Alex. Perdón, mi hermanito, ¿se me puede rapidito? Terumá era como ofrendar de corazón, si no escuché bien. Sí, amén, se puede entender así. Yo entiendo, hermanito, que sería ofrendar de corazón, lo muy importante, pero si una persona se lleva como de eso para decir, no, si yo no lo siento en el corazón, mejor no doy nada, ya ahí sí no. Como la idea es crear como esa conciencia de en cero, creando ese amor, ver al necesitado y ayudar. Amén, amén, hermano Alex. Muchas gracias por su comentario. Bueno, vamos entonces a descubrir esto. Y esto es con el fin de que nos saquemos ese switch de nuestra cabeza de menospreciar la ofrenda. Dice, no, el diezmo ya no está vigente, ahora solamente ofrendas. Y se ve la ofrenda como si fuera el plan B, como la alternativa que quedó. ¿Verdad? Vamos a poder verlo. Entonces, hoy en día tenemos la discusión si es lícito diezmar o no. En su gran mayoría existe este problema a causa de el aprovechamiento de algunos, ¿verdad? ¿Cuántas personas han sido extorsionadas en las congregaciones, incluso de raíces hebreas, con respecto a los diezmos? Y por eso provoca el rechazo a poder diezmar en muchas personas. Y también existe el debate por la dureza de corazón de otros, es decir, de personas que no buscan despojarse para la obra, que no buscan hacer ofrendas, que no buscan dar diezmos, ni tampoco hacerse de acá con los necesitados. Es decir, son totalmente ambiciosos y eso es un pecado, amados. Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque son amadores del dinero. Entonces, vamos a ver que alguno de los dichos es que el que dice que el diezmo está vigente es un legalista. El diezmo no era dinero. Hoy no hay templo ni levitas. Hoy debemos ofrendar. Si quieres, puedes dar diezmo como ofrenda, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como estas? Entonces, siempre la ofrenda se ha visto como algo menor e incluso menospreciada. Sin embargo, es la más elevada. Ya lo vimos, la terumá, la ofrenda, la contribución, ¿verdad? Terumá viene de la palabra rum, que significa elevada. O sea, es una acción
elevada en el cual nuestros bienes materiales se elevan a un plano espiritual. ¿Por qué? Porque con ello estamos contribuyendo a la obra. Entonces, el diezmo es algo obligatorio, es algo conforme a la ley que era obligatorio. Sin embargo, la ofrenda, la terumá, quedó estipulada de manera voluntaria y de corazón. Entonces, ¿por qué nosotros no nos encontramos el diezmo en el Brit Hadashah? Aunque implícitamente sí lo podemos encontrar. Por ejemplo, cuando el libro de los Hechos dice que Pablo estaba ansioso por subir a Pentecostés, de ir a Jerusalén a la fiesta de Shavuot, y nosotros sabemos que por medio de la Torá, en la fiesta de Shavuot se presentaban los diezmos, entonces seguían habiendo diezmos. Pero como en el contexto del Brit Kasha había templo, precisamente los diezmos eran llevados hasta ese lugar. Pero conforme a la expansión del reino de Yeshua en la tierra, ya sean las contribuciones para los apóstoles o para los discípulos o para los siervos, ¿verdad? ¿De qué manera se hacía? Terumá, contribución. Ya hemos visto muchas veces cómo se organizaban las congregaciones para poder contribuir a Pablo, para poder contribuir a este, pero el punto está en que si no hay contribuciones de parte de los que están siendo enseñados en la palabra, que eso no te detenga y que puedas aprender que dependes netamente del Creador. Por ejemplo, Pablo, cuando no había contribuciones, trabajaba. Entonces, el dinero nunca fue un limitante para aquellos que desean servir a Yeshua. Entonces, el diezmo era algo obligatorio, estipulado por la Torá. Sabemos de que hay tres tipos de maser, tres tipos de diezmos, y la ofrenda, sin embargo, es estipulada de manera voluntaria y de corazón. ¿Esto quiere decir que es menospreciada? ¿Que si quieres lo haces, si no quieres no lo hagas? Por supuesto que no, porque estamos declarando con nuestros labios que amemos a Adonai con nuestros recursos. Y esto no quiere decir que sea así para todos. Sabemos de que hay personas en la condición de dar y personas que tienen toda la condición para poder recibir. Sabemos eso, amados. Pero los que tenemos la condición de dar y los que podemos contribuir a la obra del Eterno es algo que sí debemos hacer. Llámelo usted diezmo, llámelo usted terumá o sedacá, pero sí contribuir para la obra. Entonces, es necesario que usted pueda definir los términos de esto, ¿verdad? Ya sabemos de que acerca de los maser, de lo que es el diezmo, lo hemos enseñado para el levita, para las fiestas, para los huérfanos y viudas, o pobres, o extranjeros incluso, y sabemos de que hoy día la terumá se entiende como la elevación de lo material para contribuir al reino de Yeshua en la tierra, ya sea a las personas que enseñan, a las personas que ministran, a las personas que evangelizan, etcétera. Y también ya hemos explicado acerca del de acá como aquel acto de justicia en el cual impartimos muchas veces ayuda a los necesitados, a nuestros hermanos, a las viudas, a los que encontramos en la calle, a los extranjeros, etcétera. Y esa es la manera en la cual nosotros podamos impartir justicia delante del Creador. De todas estas, ¿cuál podemos considerar como la más elevada? La terumá, ¿verdad? La terumá, y eso es un acto de justicia a los ojos del Eterno, siempre y cuando sea de corazón. Por eso de nada vale aquellos que traían ofrendas en los tiempos de Yeshua y lo hacían de manera ostentosa para que todos supieran. Pero ¿qué es lo que hizo la viuda? Tan solo dio lo que le quedaba y fue de corazón. Y eso fue agradable ante los ojos del Eterno. Entonces, nunca ha tenido que ver con un tema de cantidad o de calidad, sino que ha tenido que ver con un tema de disposición, que sea de corazón. Tan solo pensemos, los materiales del Mishkan, el lino, las telas, las pieles, el oro, la madera. Si el que trajo madera, ¿verdad? Y lo hizo de corazón, ese fue eh, bien visto ante los ojos del Eterno. Pero aquel que tenía mucho oro y trajo simplemente por dar, como si fuera una obligación o para poder ostentar delante del resto, ¿acaso eso fue bien visto? Por supuesto que no. Y el Eterno conoce a su pueblo y por eso el Eterno ha expresado que aquellos que quieran dar, que lo hagan, pero que lo hagan de corazón. La soberbia no debería ser algo que esté dentro del pueblo del Creador. Entonces, participando con ofrendas es una manera de expandir el reino de Yeshua en la tierra. Lo material lo elevamos a lo espiritual y como decía Rab Shaul, el que siembra cosecha, pues comprendemos que el Creador es soberano de todas las cosas y contribuimos por lo que es de Él. O sea, porque Él nos dio primero, nosotros también contribuimos a su obra. Entonces,
vamos a dejar hasta allí todo lo que es el tema con respecto a la terumá, con respecto a las ofrendas, y nos vamos a abocar a lo que son en este momento los muebles del tabernáculo y cómo se estaba organizando el Mishkan. Esto es maravilloso porque nos trae una enseñanza. Vamos a desglosar uno por uno, ¿verdad? Vamos a ver tan solo un par de versículos. Sabemos de que en esta parashá hay un montón de instrucciones con lujo de detalle, entonces no podemos abarcarlas todas, pero sí vamos a ir viendo aquello que es más relevante y que nos deja mayor enseñanza conforme a lo que el Padre me ha podido mostrar durante la semana. Y finalmente, amados, también vamos a ver el plan de salvación en el orden del tabernáculo y el libro de Apocalipsis conforme a lo que el tabernáculo exhorta. Entonces, con respecto a la Aharón Kodesh. Aharón Kodesh significa la caja santa o el cofre santo, ¿verdad? Que lo entendemos como el arca de la alianza, el arca santa, ¿verdad? Así que el capítulo 25, versículo 10 comienza así. Harán pues un arca de madera de acacia, su longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. La recubrirás de oro puro, la recubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella. ¿Ok? Esas son las principales instrucciones. Sabemos de que hay muchísimas más, solamente nos estamos enfocando a lo que es la caja, no al propiciatorio que está por encima con los querubines, sino que simplemente la caja es lo que tenga en mente. Y vuelvo a repetir, sabemos de que esto lo podemos muchas veces interpretar acerca de la figura profética de Yeshua, lo hicimos el año pasado, ahora vamos a dar alguna aplicación o interpretación un tanto diferente. Por medio del inmobiliario podemos ver a Yeshua en cada aspecto. Sin embargo, es algo que Adonai ordena a los hebreos edificar, pues hay algo que debemos aprender para nosotros. Es como el aprender haciendo, ¿verdad? El Eterno está enseñando a su pueblo por medio de la edificación. A mí me gusta compartirlo porque los niños de la Parasha Kids, ¿verdad? Van a estar también confeccionando un arca, pintando, dibujando, etcétera. Y esto también les va a permitir, de cierta manera, el poder estudiarlo, llevándolo a la práctica y será mucho más memorable para ellos. Y podemos ver que el Eterno también eso es lo que pretendía con el pueblo de Israel, que mediante la práctica también pudieran conocerle. Entonces, la madera más incorruptible en determinado tiempo se pudrirá. El año pasado ministrábamos de que la madera de acacia era una de las maderas que eran más longevas, que era más incorruptible. Hoy entendemos que todo lo que es en un plano material es perecedero. Entonces, la madera más incorruptible en determinado tiempo se pudrirá. Esto representa la condición del hombre que es perecedera. Nuestra condición, ¿verdad? Que es totalmente humana, que es ligada a lo que conocemos como la madera, ¿verdad? Es perecedera. De cierta manera vamos a ver los materiales de esta arca. Primero, la madera de acacia. Esa es la estructura de esta arca que nos está representando al ser humano. Sin embargo, la condición del ser humano es recubierta desde adentro hacia afuera por la divinidad de Yeshua. Ya sabemos de que el oro nos representa eso, nos representa divinidad. Entonces, el cofre, el arca, ¿qué es lo que nos está evidenciando? El ser humano, con una identidad tan perecedera, con una condición tan perecedera delante del Eterno, pero cuando está recubierta por la divinidad de Yeshua, entonces esa esa forma será longeva, perdurará en el tiempo, ya no será perecedera. Debemos ser íntegros, no solo proyectar una fachada, serlo interiormente también. Si usted se da cuenta de ese detalle, el Eterno dice que no tan solo tiene que ser recubierta de oro por fuera, sino que también tiene que ser recubierta de oro por dentro. Entonces, no tan solo basta que finjamos la apariencia desde lo exterior, desde lo que hablamos, desde lo que decimos, sino que tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro interior. Si en nuestro interior verdaderamente mora Yeshua, si en nuestro interior verdaderamente está el Creador, está el querer hacer la voluntad del Eterno. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? ¿Qué es lo que Yeshua más reprendía a los fariseos? Que es con respecto a la apariencia física que ellos tenían, con los tzitzit súper largos, con los mejores vestidos, las mejores ropas, ¿verdad? Aparentaban una santidad, la cual por dentro no tenían, y eran simplemente sepulcros blanqueados. Entonces, ¿qué es lo que Adonai pide? ¿Acaso pide que seamos perfectos? No, la palabra nos dice que vamos en camino a la perfección mediante el Mesías Yeshua.
pero sí lo que pide es que seamos íntegros, que seamos coherentes, que seamos elocuentes, es decir, no que actuemos de una manera, no que aparentemos ser algo si por dentro estamos podridos, si por dentro estamos muertos y por fuera somos sepulcros blanqueados. Es por eso que no tan solo tenemos que ser íntegros en lo que proyectamos, sino que íntegros en nuestra relación más íntima con el Creador. A Él no le podemos engañar. ¿Qué es lo que había dentro del arca? Estaba la Torá, estaban las tablas del testimonio. ¿Acaso el testimonio de Yeshua habita en nuestras vidas? Está en nuestro interior, está en nuestro corazón, está el maná en nuestro corazón, ese alimento espiritual lo buscamos, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que irnos preguntando, son cosas que tenemos que meditar en la palabra. ¿Somos simplemente una fachada, una caja de madera enchapada en oro, o por dentro también estamos recubiertos? Imagínense tan solo si el arca fuera por fuera recubierta de oro y por dentro simplemente se viera la madera de acacia. ¿Qué sucedería? ¿Verdad? Que tarde o temprano la fachada se va a caer. ¿Por qué? Porque lo de adentro se está pudriendo. Entonces, tenemos que buscar, amados, esa integridad, de ser recubiertos no tan solo por fuera, sino que también por dentro. Si usted se da cuenta, el texto dice, la recubrirás por dentro y por fuera. O sea, parte por el interior, para luego ser proyectado hacia el exterior. Vamos a estudiar con respecto al caporet, que lo hemos conocido como el propiciatorio, que es el que va sobre el arca de la alianza, ¿verdad? Dice el versículo 17, y harás un propiciatorio de oro puro. De oro puro, sabemos de que el oro simplemente expresa divinidad. ¿De qué manera podemos ver al ser humano en ese momento? De ninguna manera. Entonces, vemos de que con respecto al propiciatorio se exhortan detalles de la longitud, labrarle 2 querubines, ubicarlo sobre el arca de la alianza, que ya habíamos dicho que representaba a la humanidad, el ser humano, ¿verdad? Perecedero como la madera, pero recubierto por la divinidad de Yeshua. Dentro del arca se debía colocar el testimonio, que se entienda, algunos lo han comprendido como la Torá, otros lo han comprendido como las tablas de la Torá, que son cosas distintas, ¿verdad? El Brit Hadashah nos habla acerca de las tablas de la Torá. Y en el Caporet, ¿qué sucede? Se reuniría Adonai con Moshe. ¿Qué es lo que pasaba? Que venía la voz divina desde el cielo, caía sobre el propiciatorio, sobre el Caporet, y desde el Caporet se dirigía hacia Moshe. Entonces, de cierta manera, ¿qué podemos ver a través de ese caporet? Primero, la palabra viene caporet de la raíz kafar. Esto ya lo hemos estudiado, por ejemplo, en Yom Kippur o Yom Kippurim, que la raíz de esa palabra, del día del perdón, es kafar, que significa cubrir con betún, expiar, condonar, aplacar o cancelar. Es decir, en este lugar serían expiadas, serían aplacadas, serían canceladas las deudas del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién nos está representando el Caporet? Nada más y nada menos que a nuestro Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque tal cual como lo habíamos dicho, su divinidad está expresada en oro. Vemos de que esa es una representación del trono, ¿verdad? Donde se posaban las 2 alas de los querubines, es una representación del trono. Vemos de que allí se producía el intercambio, la reunión, la conversación. Y hoy día, ¿quién es el que nos conecta en nuestra comunicación con Adonai? Es Yeshua. ¿Quién es el que cubre nuestras faltas delante de Adonai? Es Yeshua. ¿Quién canceló el acta de decretos que estaba en nuestra contra? Es Yeshua. ¿Quién expía nuestros pecados? Yeshua. Entonces, vemos en todas partes que está Yeshua cubriendo ¿qué cosa? Cubriendo el arca, cubriendo al ser humano. Cuando nosotros estamos recubiertos de la divinidad de Yeshua, estamos también por encima. Nos permite nuestra comunicación con Adonai. El Caporet es una plena figura de Yeshua, pues Yeshua cubre al hombre, así como el propiciatorio cubre al arca. Yeshua es el lazo de comunicación entre el Creador y la humanidad, así como el Caporet lo era. El hombre por su pecado, ¿verdad?, quedó totalmente distanciado de Elohim. Nosotros vemos de que cuando pecaron ya no se le permitió comer del árbol de la vida y que fue custodiado por 2 querubines, ¿verdad? Y hoy, a través de Yeshua, entramos confiadamente ante el trono de la gloria de Adonai. Por más de que hayan querubines,
es Yeshua el que nos permite poder reconectar con el Creador. Si ustedes tienen tiempo para dar una lectura, les recomiendo que lean 2 Corintios capítulo 5, donde se nos habla acerca del ministerio de reconciliación. Y allí expresa que Adonai, por medio de Yeshua, estaba reconciliando al mundo entero consigo mismo. Eso es maravilloso, amados. Entonces, vamos a ver ahora con respecto al Shulchan, que es la mesa de los panes de la preposición. Dice el versículo 23 y 24. También harás una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y su altura de 1 codo y medio. La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. Vamos a ver que para qué lo quiere esta mesa. El versículo 30 dice que ante mí pondrás el pan de la proposición o el pan de la presencia sobre la mesa perpetuamente. Esto es un poco más de lo que ya habíamos estudiado en el principio de la administración con lo que es la terumá, con lo que es la contribución. Una vez más notamos la relación de sustento de parte del creador y terumá, es decir, contribución, ofrenda de parte de la persona. O sea, el Eterno dio la provisión. ¿Para qué? Para que puedas hacer panes, para que tengas la flor de harina, para que tengas el aceite. Y por cuanto la persona comprende que en su casa Adonai ha provisto el pan, ahora él contribuirá con el pan para la casa de Adonai. Esto es maravilloso, amados. Vemos esa relación de dar y recibir entre el Creador para con su pueblo. De igual manera, hoy el Creador nos provee el pan espiritual por medio de sus servidores, con los cuales podemos retribuir con terumá. Gálatas 6, versículo 6, nos enseña, y el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. Entonces, una vez más, por medio de lo que es el Shulchan, por medio de lo que es la mesa de los panes de la preposición, podemos ver esa conexión entre Adonai y su pueblo por medio del sustento y por medio de la terumá. Vamos a ver que uno de los artefactos que encontramos nosotros en lo que es el lugar santo, el Makon Kadosh, sería la menora, ¿verdad? No debiéramos llamarle candelabro como se ha traducido. ¿Por qué? Porque un candelabro, ¿verdad? Simplemente sería esto. Eso es un candelabro. Por eso muchas veces se interpreta el libro de Apocalipsis de que cuando ven a Yeshua en medio de 7 candelabros, se cree que son 7 menorot, 7 menorá, ¿verdad? Y no es así. Ahí están, un candelabro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y todos juntos componen lo que hoy día conocemos como la menorá. Entonces, la palabra con la cual deberíamos expresarnos a esto es simplemente eso, la menora. Entonces vamos a leer con respecto a esto, dice, harás además un candelabro, una menora de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos y sus flores serán de él. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros podamos visualizar que es un candelabro de oro, nos expresa divinidad, lo podemos conectar también con Yeshua, ¿verdad? Y también vamos a ver que sería labrado a martillo, es decir, esa obra redentora en la cual Yeshua tuvo que sufrir por nosotros. Él es el siervo sufriente. ¿Para qué? Para poder proyectar luz a la humanidad, la cual era la función de la menora, poder proyectar luz, ¿verdad? Entonces, bajo este punto de vista, nosotros vemos todo lo que es el plan de Adonai por medio de la menora. Si bien el inmueble con el que estamos más familiarizados es precisamente la menorá, también es el que nos entrega más enseñanzas, pues podemos incluso visualizar en él el plan del Creador para con su pueblo. ¿Por qué? Porque primero evidenciamos los 7 Ruhot, es decir, los 7 espíritus de Adonai. Vemos las 7 Moadim, ¿verdad? Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shapuot, Teruah, Kippurim, Sukkot. También, ¿qué es lo que vemos? Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, vemos los 7 días de la creación, etcétera. Entonces, vemos el fruto del Ruach HaKodesh, que también se divide en 7. Entonces, está todo proyectado por medio de la menora. ¿Por qué? Porque su finalidad es poder dar luz, de alumbrar el lugar santo. Una de las virtudes es entender el propósito de la menorá. Este era iluminar el lugar santo.
Sin embargo, la responsabilidad de traer el aceite era del pueblo. Hoy es tu deber mantener la luz de la santidad encendida. ¿De qué manera el pueblo traía el aceite? Tenían que ser olivas exprimidas. Y muchas veces esas olivas representan a nosotros, nos representan a nosotros, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque somos el olivo silvestre injertado al olivo natural. ¿Cuál es el fruto? La oliva. ¿Y cómo se obtiene el aceite? Cuando las olivas son machacadas. Esa es la manera en la cual nosotros muchas veces podemos dar fruto. Esa es la manera en la cual muchas veces nosotros vamos a poder contribuir. ¿De qué manera nosotros podemos ser luz para el mundo? Porque Yeshua es luz, primeramente. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, somos los encargados de poder proyectar la luz de Yeshua hacia este mundo. Más adelante vamos a leer un versículo que habla acerca de Yeshua haciendo tefilá, orando, y dice, no tan solo te pido por estos, sino que también te pido por los que van a creer por medio de estos, refiriéndose a sus discípulos. Es decir, hoy día tenemos esa importante función, amados, que es seguir proyectando la luz de Yeshua para con la humanidad. Entonces, muchas veces por medio de esa aflicción, por medio de ser atribulados, angustiados, eh, es como nosotros podemos dar aceite para mantener nuestras lámparas encendidas. Cuando la oliva es exprimida, es apretada, es atribulada, es la manera en la cual dar aceite. No hay aceite si la oliva no es exprimida. Y sin aceite no hay luz. Entonces, si hoy día estás pasando alguna tribulación, si hoy día estás pasando alguna dificultad, entonces es momento de que te puedas gozar. ¿Por qué? Porque mediante esa dificultad, esa aflicción, vas a producir paciencia y esa paciencia va a proyectar luz. Entonces, una de las cosas que tenemos que visualizar es que el Mishkan se estaba construyendo a la forma del Creador, no a la forma de los seres humanos. El Mishkan fue ordenado desde adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero? El arca, el propiciatorio, los panes de la preposición con la mesa, y luego visualizamos, ¿verdad? Lo que es la menorá. Entonces, desde adentro hacia afuera, ¿por qué? Porque tal cual como vimos que el arca tenía que ser recubierta de adentro hacia afuera, eso es lo que Adonai estaba buscando en medio de sus creyentes, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, que no tan solo proyectemos una apariencia de piedad, sino que seamos realmente transformados desde el interior. Esto es lo que el Creador produce en nosotros, que nuestra restauración parta desde lo interior y se proyecte hacia lo físico. El santuario, ¿verdad? El Mishkan o el tabernáculo no fue hecho a la idea de Moshe, sino a la idea del Creador. Lo podemos catalogar como una creación divina, al igual que el nuevo nacimiento del creyente, no de sangre, sino más bien en el espíritu. Es decir, Adonai nos da esa nueva identidad que es solamente una creación que viene de parte de él. Entonces, todo esto es maravilloso, amados. Vamos a seguir estudiando con respecto al tabernáculo y el capítulo 26 parte diciéndonos lo siguiente, porque hay que ver cuáles eran esas 4 telas que cubrían el Mishkan, esas 4 capas. Y la primera es la siguiente. Harás al tabernáculo 10 cortinas de lino torcido y azul, púrpura y carmesí. Las hará con querubines, obra de hábil diseñador. Es decir, no cualquier persona podía confeccionar las cosas del tabernáculo. Tenía que ser una persona que tuviera el don, y Adonai se encargaría de dar ese don en medio de su pueblo. Entonces, para cada uno de nosotros hay una función, amados. Adonai pidió que todo el pueblo contribuyera, pero a la hora de confeccionar, solamente algunos estarían catalogados para poder hacer ese trabajo. Entonces, una curiosidad que nos enseñan los Midrashim, ¿verdad? Las explicaciones rabínicas, es que el hilo para confeccionar estas cortinas estaba compuesta de 4 hebras. Gracias, amor. Estaba compuesta de 4 hebras. Permiso, amados. El hilo, que para confeccionar las cortinas, ¿verdad? Estaba compuesto de 4 hebras madres, o sea, 4 hebras principales, de las que de las especies mencionadas, y de cada hebra madre estaba compuesta de 6 hebras secundarias.
De modo que en total cada hilo estaba compuesto de 24 hebras. Esto es muy importante que lo podamos entender. Les pido que puedan ir reteniendo esa información para el final porque va a ser maravilloso lo que vamos a concluir. Entonces vemos que la primera capa eran de cortinas de lino, ¿verdad? De azul, púrpura y carmesí. Nosotros vamos a entender que estos cuatro materiales o aspectos, cada uno tiene su simbolismo. Vemos el lino que representa santidad, el azul que nos representa divinidad, el púrpura que representa realeza y el carmesí que representa el sacrificio de Yeshua. Entonces, esa sería la primera capa que estaría recubriendo. La segunda sería lo que dice el versículo 7, también harás cortinas de pelo de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Entonces ya vemos la segunda capa. Y la tercera y la cuarta son las siguientes. También harás a la tienda un cobertor de pieles de carnero teñido de rojo y por encima un cobertor de pieles de tejones. Entonces, tal cual como lo vemos en la imagen, tenemos, ¿verdad? Lo que sería la primera capa acá, la segunda acá, la tercera, que sería ya la que está teñida de sangre, y la cuarta. Así que eso sería lo que el Eterno estaría ordenando a los hebreos, estaría ordenando a los israelitas. Todo esto tiene su simbolismo, por supuesto que con la conclusión lo vamos a ir entendiendo muchísimo más. Luego Adonai establecería ordenanzas con respecto a los tablones o con respecto a los postes, los cuales serían unidos para poder conformar varias estructuras dentro del Mishkan y también en el atrio. Vamos a ver lo siguiente. Asimismo, construirás para el tabernáculo tablones de madera de acacia erguidos. Ya habíamos dicho anteriormente que en esta administración la madera estaría simbolizando al hombre. Y sobre todo más cuando nosotros vemos de que es una madera que estaría erguida, que estaría de pie, que estaría parada. Pero también nos dice, versículo más abajo, que harás 40 basas de plata debajo de los 20 tablones. Es decir, debajo de cada tablón había basas de plata. Lo que tenemos que ver es que esto nos está representando por medio de la madera a la humanidad, al ser humano, mientras que la plata nos representa la justicia. ¿De qué manera nosotros podemos estar cercanos al Creador? ¿Verdad? De pie en cuanto a la justicia. Los salmos dicen, ¿quién podrá subir al monte de Adonai, al monte santo? Solamente los que tengan las manos limpias y corazón limpio. Y eso se logra solamente por medio de la justicia del Creador. Entonces, con respecto a lo que la Torá nos exhorta, existen dos tipos de altares, que son los altares de piedra y los altares de madera. Con el altar de piedra, la Torá dice que no se le puede confeccionar con herramientas porque se profana totalmente. Nosotros vemos de que Yeshua es la piedra. Yeshua muchas veces hará esa función como ese altar de piedra para nuestra relación con el Creador. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, no necesita de ninguna herramienta. Pero también la Torá nos exhorta, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, con respecto a los altares de madera que sí llevaban herramientas que sí tenían que ser confeccionados, y eso representa muchas veces al ser humano. Ezequiel 41:22 dice, el altar de madera de 3 codos de altura por 2 de longitud, también sus ángulos, su base y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Adonai. Entonces, nosotros tenemos que entender, amados, que nuestra vida es como ese altar de madera que tiene que estar delante del Creador, que tenemos que ser un sacrificio continuo, un sacrificio pleno para el Creador. Las alabanzas de nuestros labios, las jalel, las oraciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, continuamente están delante de la presencia del Creador. Por lo tanto, tenemos que buscar ser ese altar que sea agradable a sus ojos. Vamos a ver que también el texto nos exhorta acerca de la unidad. En el versículo 28 dice lo siguiente, la barra de en medio atravesará los tablones por el centro. Es decir, imagínense, están todos los tablones erguidos de madera de acacia con sus basas de plata y habrá una barra que los atravesará por el medio. ¿A fin de qué?
a fin de que sean unidos, de que estén unidos, que estén compactados, que estén unidos por medio de una sola vara. Esa sola vara nos va a representar a Yeshua, el cual está, ¿verdad?, reconciliándonos, el cual está uniéndonos. Juan 17:20 dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De esa manera proyectamos la luz de Yeshua, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿por qué hoy día, amados, muchas veces la gente deja de creer en Yeshua? ¿Por qué hoy día la gente deja de creer en Adonai, en el Creador? ¿Por qué la gente hoy día está tan llamada al ateísmo, al agnosticismo, etcétera? ¿Por qué sucede eso, amados? Porque no hay unidad en medio del pueblo. Y cuando el pueblo no está unido, cuando el reino está dividido, no prevalece. No prevalece. Y hoy día hay muchos sesgos, hay muchas doctrinas que están surgiendo que simplemente están causando división. Es decir, esa es la obra del enemigo, causar división en medio del pueblo a fin de que nosotros podamos ser destruidos. Entonces, cuando realmente todo lo que se llama este movimiento de raíces hebreas, que era buscar la verdad en medio de las escrituras y causar la unidad, ¿verdad? La unidad genuina, la unidad verdadera, es cuando realmente vamos a proyectar a Yeshua. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay muchas coaliciones de congregaciones, ¿verdad? Los que son de un bando, los que son de otros, los que dicen nosotros si somos la casa de Israel, no, no, nosotros la somos, no, es que nosotros pensamos esto, no es que nosotros esto otro, etcétera. Y finalmente se hacen coaliciones, se hacen agrupaciones de congregaciones que se encierran en su propia verdad, que se encierran en su propia doctrina, y los que están fuera de allí están mal, ¿verdad? Entonces todo eso es una división. Y cuando realmente queramos ser un cuerpo en Yeshua es cuando estaremos visualizando y estaremos proyectando lo verdadero conforme a lo que la palabra nos enseña. Entonces, vamos a pasar a estudiar lo que es el pajoret, ¿verdad? Lo que se ha interpretado como el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Vamos a ver lo que dice la escritura. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hará de obra primorosa con querubines, lo pondrás sobre 4 columnas de acacia recubiertas de oro y sus ganchos de oro sobre 4 basas de plata. Esto es muy importante, amados, es un simbolismo. Ya sabíamos que detrás del velo, ¿qué es lo que estaba? El lugar santísimo, al cual solamente el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, tenía acceso una vez al año, del cual todo el pueblo estaba dependiendo de él. Hoy día sabemos que por medio de Yeshua tenemos acceso a ese lugar santísimo, no como un libertinaje, sino como la sangre expiadora de Yeshua para poder ayudarle. Entonces, una de las cosas, la sangre de Yeshua para poder expiar nuestros pecados. Entonces, una de las cosas que tenemos que notar es con respecto a que nuevamente para poder sostener el velo están presentes la madera de acacia. Dice 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro. Ya decíamos que representaba eso. Representaba la humanidad recubierta por Yeshua, ¿verdad? Pero fíjese, ganchos de oro, es decir, que sostenían de ganchos de oro de la divinidad, pero la base de qué es lo que era de plata. Y ya decíamos que la base de plata que simbolizaba la justicia. Entonces, la única forma en la cual nosotros podamos tener acceso a lo que es el lugar santo es ser recubiertos por la divinidad de Yeshua, pero también estar basados en una justicia. Esa justicia es conforme a los mandamientos. Hoy día la gente, ¿qué es lo que dice? Que no, que solamente ya creí en Yeshua y no tengo que guardar nada y vivo libremente y hago lo que quiero y si me equivoco, un Padre Nuestro, una Ave María, ya estamos listos. No, amados, tenemos que vivir conforme a la nueva criatura. Y la nueva criatura vive conforme a los mandamientos del Creador. Efesios 2:10 dice que somos nuevas criaturas en el Mesías Yeshua, hechos para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esas sendas antiguas que es conforme a lo que la Torá nos exhorta. Entonces, es por eso que
Hebreos 10, 19, 20 nos dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, que a través de Yeshua tenemos acceso al lugar santísimo. Pero no se trata de que, entremos confiadamente al trono de... No, no, amados. Es un lugar al cual accedimos por medio de Yeshua, por medio de su sacrificio, por medio de su sufrimiento, por medio de su obra redentora para la humanidad. Por lo tanto, no es tan simple como que nosotros ejerzamos ahora el libertinaje, sino que tenemos que actuar conforme a la voluntad del Padre. El Eterno estaría instruyendo de qué manera tenía que ser distribuido el tabernáculo, ¿verdad? Ahí podemos ver un poquito de lo que es por dentro. Y vamos a ver qué dice ahí. Pondrás el velo bajo los corchetes, y allí detrás del velo meterás el arca del testimonio. O sea, el arca, luego el velo que cerraría el lugar santísimo. Y dice después, y el velo será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Colocarás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Y fuera del velo pondrás la mesa, el candelabro frente a la mesa, al costado del sur del tabernáculo, y la mesa la situarás al costado norte. Para la entrada de la tienda harás una cortina azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y para la cortina harás 5 columnas de acacia, las cuales recubrirás con oro. Sus ganchos serán de oro y las fundirás para ellas 5 bases de bronce. ¿Ok? Esto es muy importante entonces, hasta este momento del relato, lo que nosotros nos vamos viendo es que está el lugar santísimo con lo que sería el arca de la alianza y el propiciatorio, y fuera estaría frente a frente la mesa de los panes con el candelabro. Posteriormente también sabemos de que se incluiría lo que es el altar de incienso. Esto es muy importante que nosotros lo podamos ir visualizando, que lo podamos ir comprendiendo, amados, porque tiene que ver mucho con lo que es la obra de Yeshua en nuestras vidas. Vamos a ver que el Eterno ordena con respecto al altar sacrificial. Dice, el altar lo harás de madera de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura será de 3 codos. Este es uno de los lugares más emblemáticos donde ocurren muchas cosas que la Torá menciona, sobre todo cuando estudiamos el libro de Baikra, el libro de Levítico, ¿verdad? Porque vemos todas las ordenanzas con respecto a las ofrendas, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de paz, la ofrenda elevada, encendida, ¿verdad? Las ofrendas de libaciones, etcétera. Y todo ocurre en este mismo lugar, en lo que sería el altar sacrificial. Vamos a ver de que este altar sacrificial nuevamente estaría presente en la madera de acacia, representando a la humanidad. ¿Y por qué? Porque en ese lugar es donde se tomaría la víctima para el sacrificio en lugar del hombre. ¿Qué es lo que hacía el hombre? Colocaba sus manos sobre la víctima sacrificial, el cordero, el buey, los palominos, las tórtolas, etcétera, y transferiría sus culpas al animal para que luego sea degollado, ¿verdad? Y sea preparado el sacrificio. Una de las cosas, amados, que nosotros tenemos que notar con respecto a esto es que tan solo visualiza la imagen en ese tiempo. ¿Qué es lo que hacías? Colocar tus manos por tu pecado, por tu culpa, sobre un animal que era inocente, el cual tenía que ser muerto por tu degeneración. Y hoy día no pasa algo diferente. Yeshua, ¿qué es lo que llevó sobre su cabeza? Llevó una corona de espinas. La maldición sobre Adán en el jardín del Edén será que ahora el campo le produciría espinas y cardos. Eso representa la maldición del ser humano. Por lo tanto, cuando Yeshua fue muerto en el madero de la cruz, ¿qué sucedió? Que él también sobre su frente cargó los pecados de la humanidad. También pusimos nuestras manos sobre él para que se llevara nuestras culpas y nuestros pecados. Entonces, hoy día que no existan sacrificios, que no haya templo sobre el cual hagamos sacrificios, no quiere decir, amados, que seamos inocentes. Si todo aquel que cometía pecado por testimonio de 2 y 3 testigos conforme a la ley de Moshe era muerto irremediablemente, cuanto más los que hoy día toman la sangre de Yeshua como si fuera algo común. ¿Ok? Entonces, entendamos eso, amados.
Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Ahí está, la madera de acacia, representa la humanidad, está cubriendo con su sacrificio a la humanidad. Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Verdad? Esto no se refiere de que la ley fue clavada en la cruz, sino que el acta de decretos, es decir, la lista de acusaciones en nuestra contra. Entonces, eso es algo que tenemos que entender también, amados hermanos. Para ya ir terminando, ¿verdad? La reflexión final que tenemos que tomar, y quizás los más observadores se hayan percatado de esto, es que todas las entradas del Mishkan son iguales, confeccionadas por lo mismo. La entrada del atrio habrá una cubierta de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. De obra de recamador, sus columnas serán 4, con sus 4 basas. Había alguna diferencia en que algunas columnas eran 4, otras 5, etcétera, pero siempre vemos los mismos materiales de la confección en cada entrada, ¿verdad? Tenemos la entrada de acceso al atrio, al patio, ¿verdad? ¿Cómo era? Para que todos los israelitas pudieran acceder. Azul, púrpura, carmesí, lino. Vemos la entrada al lugar santísimo, perdón, al lugar santo, donde estaba la menorá, la mesa de los panes. ¿Y cómo era esa entrada? Azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Luego vemos la entrada al lugar santísimo, y cómo era. Allí solamente accedía el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. ¿Cómo era? Azul, púrpura, carmesí, lino torcido. ¿Cuál es la reflexión de esto, amados? Yeshua dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es nuestra puerta, Él es nuestro acceso de entrada, y por eso cada puerta es de la misma manera, porque no importa qué tan profundo llegues en el estudio de las escrituras, no importa qué tan profundo, qué tan alto el conocimiento estés adquiriendo, siempre acuérdate que tu puerta de entrada fue Yeshua. Hoy día hay muchos que han comenzado a estudiar raíces hebreas, que han comenzado a estudiar porque conocieron acerca de Yeshua como su Salvador y finalmente lo terminan negando. Se van hacia el judaísmo y se van a la Kabbalah, a diferentes ramas, a diferentes doctrinas y se olvidan de quién fue su puerta. Eso habla de una persona que nunca ha tenido un encuentro verdadero con el Creador, que nunca ha conocido con respecto a las Escrituras. Todo es cíclico, amados. Para entrar a un lugar, primero tuvimos que haber entrado a otro. Eso es conforme a lo que vemos el atrio. Y siempre la entrada va a ser la misma. Y esa entrada es Yeshua. Por lo tanto, no te olvides de Yeshua. Vamos a ver que el plan de salvación se puede ver por medio del tabernáculo. Lo que nosotros encontramos es que todos, por medio de la entrada, ¿verdad? Que es Yeshua, todos por medio de esta entrada, accedimos a lo que sería el patio, en el cual entrarían todos los israelitas. ¿Por qué? Porque por medio de Yeshua somos acercados a la ciudadanía de Israel, pactos, promesas, etc. Es decir, eres parte del pueblo por medio de Yeshua. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. Ahí está, el altar de sacrificios, ¿verdad? Y luego que hemos recibido la salvación por medio del sacrificio de Yeshua, ¿qué es lo que viene? La fuente, la pileta, para que podamos ser lavados. Es decir, la tevilá, la inmersión, el bautismo, ser lavados en Yeshua y reconocer a Yeshua como nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que podamos acceder al lugar santo, donde somos iluminados por la menorá, donde somos iluminados por el candelabro. Ese es el lugar al cual nosotros tenemos que acceder. ¿Para qué? Para que por medio de Yeshua podamos entrar a lo que es el lugar santísimo, donde mora la presencia divina del Creador. Amén. Así que eso es muy importante que todos nosotros lo podamos ir comprendiendo, lógicamente mediante vayamos avanzando en las porciones de la parashá, porque esta es el puntapié inicial para lo que será la enseñanza del tabernáculo, pero las porciones siguientes, Vayagel, Kitizá, Pekudei, etcétera, van a ser de mucha más profundidad con respecto a este tema. Una última cosa, amado, siempre decimos que para entender el libro de Apocalipsis es necesario que hayamos estudiado la Torá. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Apocalipsis lo que nos está mencionando es un servicio rutinario de lo que es el tabernáculo. Apocalipsis es el tabernáculo, amados. Dice, Apocalipsis 1:12,
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ya le dijimos de que esa era una menorá con sus 7 candelabros. Que en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de túnica de talar, ceñido a la cintura del pecho, con una faja de oro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? A Yeshua en su rol de Cohen Hagadol ministrando dentro del tabernáculo celestial. Ahí estaba, en medio del candelabro, en medio de la menorá. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y colocarán sus coronas delante del trono. Entonces, ¿qué es lo que habíamos mencionado anteriormente? Les pedí que retuvieran esa edad, que cada hilo que confeccionaban las cortinas, ¿de cuántas hebras estaba hecho? Estaba hecho de 24. También sabemos de que esos 24 ancianos representan los 24 turnos sacerdotales en los cuales se oficializaba dentro del Mishkan. Apocalipsis 8:3. Y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar. ¿A qué altar? El altar de incienso, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. El altar de oro delante de Adonai. Entonces, ¿por qué delante de Adonai? ¿Por qué el altar de oro, ese altar de incienso, estaba delante de Adonai? Porque el altar de incienso estaba acá, y delante, ¿qué es lo que había? El pajoret, el velo. Y detrás del velo estaba el arca de la alianza. Entonces, por eso dice que está delante de Adonai, porque el arca de la alianza simboliza el trono de Adonai. Entonces, Apocalipsis 5:13 dice, y toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que están en ellos, oí que decían alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y el cordero, por los siglos de los siglos. Hay muchos que dicen, no, Yeshua no es Adonai, porque Yeshua está a la diestra. Sí, porque Yeshua está oficializando como Cohen Hagadol, a la diestra, oficializando en el Mishkan. Entonces, al lado del trono, oficializando. Apocalipsis 19:13. Está vestido con ropas empapadas de sangre. ¿Cómo era la tercera capa? Era una capa de pieles de carnero, ¿verdad? Empapadas en sangre, teñidas con sangre. Cuando tú ves que el Pesaj, ¿cómo tenía que ser? Un cordero o un carnero, que con su sangre cubriría, que es kafar, que es cubrir. Entonces, ahí también vemos esa referencia. Apocalipsis 11:9, y el santuario, el tabernáculo de Elohim en el cielo se abrió, y en su santuario, en su tabernáculo, fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Para finalizar nos dice Apocalipsis 21:3, y una voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Elohim mismo estará con ellos. ¿Ok? Entonces, este versículo es tremendo. Dice, el tabernáculo de Elohim con los hombres. ¿Qué es el tabernáculo? Ese es Yeshua, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. El libro de Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Elohim, y Elohim era el verbo. Luego el versículo 14 dice, y el verbo tabernaculizó entre nosotros. ¿Y quién era el verbo? Elohim. ¿Y qué dice acá? He aquí el tabernáculo de Elohim, que es Yeshua, con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, es decir, el verbo que es Yeshua morará con ellos. Luego dice, y Elohim mismo estará con ellos. ¿Por qué? Porque Yeshua es Elohim. Yeshua es Adonai, amados. Esa es una verdad que nadie nos puede quitar. Entonces, amados hermanos, para comprender el libro de Apocalipsis en su totalidad, estas son solamente algunas, son 7 referencias con respecto al oficio del tabernáculo, que las encontramos dentro de todo el libro de Apocalipsis. Es necesario que primeramente estudiemos Torá y que podamos comprenderlo. Incluso más allá de la Torá, por ejemplo, el libro de Crónicas nos habla acerca de los turnos sacerdotales. Entonces, tenemos que ir comprendiendo las escrituras, amados. No nos aventuremos a poder estudiar otras filosofías, otras doctrinas, otras áreas, ¿verdad? Pensando de que vamos a elevar mucho más nuestro conocimiento. Primero busquemos por medio de lo que la palabra nos ha dado. Entonces, amados, ¿cuál será la reflexión final? Torá y Mishkan. ¿Quién es la Torá viviente? La Torá viviente es Yeshua. ¿Quién es el Mishkan, el tabernáculo? Es Yeshua. Entonces, ¿qué podemos encontrar? A la ley y al testimonio, la Torá y el Mishkan. Si no les dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Apocalipsis 14:12 dice,
Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe o el testimonio de Yeshua. Una de las maneras de poder llamar al Mishkan es el testimonio. Entonces, amados, esta ha sido la Parashat Terumá, que ha sido de gran reflexión para nuestras vidas. Y como siempre, la invitación es que ahora la enseñanza sea puesta por obra en cada uno de los días de nuestra vida. Amén. Así que Abba les bendiga y les guarde, amados hermanos.